Tú me dices. Ok, ya está, pero ¿dónde aparece exactamente? Ya vi, ya. En la página está aquí ya me llegó un mensajito que ya está en live. En la tuya. Sí, no, en la página pública. Ah, En, sí, ya. en difusión. Ajá, en difusión Tlamatilistli. Ok, espérame un segundo, déjame compartirla. Sí, claro. Vamos a compartirla. También aquí la voy a compartir. Vamos a hacer la compartición. Este, ahorita Híjole, ya se, ahorita ya se unen nuestros queridísimos amigos. Ya está. Compartir. A ver. Estamos haciendo aquí unos ajustes técnicos para comenzar con la charla del día de hoy, que es una charla buenísima. Entonces, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En un momento comenzamos esta charla. no puedo compartirla. ¿Hay forma de que me etiquetes o Sofía me etiquete en mi página? Sí, ¿etiqueto Luna Azul Producciones? ¿O la pongo? Ok, sí, ¿puedes hacerlo? Ya está en Luna Azul Producciones, ¿sí? No tiene que estar en Luna Azul Producciones. Ok, perfecto. Ya se está haciendo. Ah, Ay, A ver, también lo voy a intentar yo por este lado. Este, Aquí estás tú. Ya lo compartí contigo y ahora lo voy a compartir en una página. No lo puedo compartir directo a tu página porque no soy administrador. pero ya se empezaron a compartir, ¿eh? Está bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, pues ya. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por esperarnos con los asuntos técnicos. El día de hoy tenemos una charla muy interesante, muy buena. Van a ver que va a valer la pena estar aquí con nosotros. La charla del día de hoy se titula La forma en la que se mueve el mundo, cine y fotografía, la cual nos va a compartir Tommy Santamaría. Tommy Santamaría es alguien que se ha formado a nivel mundial en cine y fotografía desde hace 7 años. Sí, hay que mencionarlo. Y actualmente y hace 7 años tiene una trayectoria en la que ha fundado una escuela de cine, fotografía y actuación de nombre Luna Azul Producciones. Como mencionaba, es director y también es profesor. Se dedica a producir cortometrajes y documentales. Por otro lado, también tiene formación en mercadotecnia y turismo, y además de las clases de cine y fotografía, también imparte clases de turismo y de medio ambiente. Pues Tommy, es un privilegio, un gusto que estés con nosotros, compartiéndonos, que hayas venido aquí aceptando esta propuesta para compartirnos esto que es bien interesante, tiene mucho de qué hablar. ¿Cómo estás? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Tommy. Entonces, pues vamos a empezar con esta charla. ¿Estás listo para empezar con tu charla? Sí, 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 todo bien. Perfectísimo. Entonces, esto se va a poner bueno. Bueno, comenzamos. La plática se llama ¿Cómo se mueve el mundo? Y esta plática es una reunión de vivencias, reflexiones, análisis, pero sobre todo vamos a enfocarnos al cine y la fotografía. Y esto es más que nada compartir algunos pensamientos. Y lo vamos a hacer en tres partes. Primero les voy a explicar un poco cómo ha evolucionado todo esto del cine y la fotografía. Después vamos a platicar un poco de por qué no debemos creer todo lo que vemos en cuanto a cine y foto. Y al final vamos a poner unos ejemplos más claros.
Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla para que la puedan ver. Ok. Bueno, ese es el logo de Lunazul Producciones. Sí, ya se empiezan a ver las pantallas, ¿verdad? Sí, ya, se está viendo perfecto. Está Bueno, perfecto. ok, bueno, esa es la dirección de la escuela, después se las paso con calma. Vamos a empezar bueno, hay imágenes que toda la vida nos han intentado ayudar cómo se movía el mundo antes. No era de la misma forma definitivamente en la que se mueve o la entendemos hoy. Y tiene que ver mucho con la percepción. Pero en esta plática nos vamos a enfocar al cine y la fotografía. Bueno, a pesar de que hay diferentes contextos en los que nosotros recibimos información, es decir, la podemos recibir de forma visual, de forma auditiva, de forma kinestésica. Ahorita hablaremos solamente de lo visual. Pero si hacemos un estudio, por ejemplo, del auditivo a través del tiempo, sería yo creo que igual de interesante. ¿Ok? Bueno, estas son las primeras formas en las que trataban de comunicarnos cómo se entendía el mundo. Bueno, hubo desde siempre grandes intentos de tratar de representar la realidad. Uno fue desde luego estas cajas oscuras que nos ayudaban a ver lo que estaba del otro lado, también con la pintura. Y bueno, ya no bastaba en un momento solamente ver estas imágenes, sino que ya también se empezó a experimentar con el movimiento. Se hicieron este tipo de juguetitos donde una imagen más otra y al ponerle movimientos a, empezaban a cambiar, empezaban a darnos información diferente hasta que llegamos a este punto en 1926. Bueno, esta es la primera fotografía. Es al final de con todos los inventos y todo el recorrido con lo que logramos capturar imágenes. Bueno, si la primera fotografía se inventó en 1929 y la primera película se pasó en 1895, entonces en toda la línea del tiempo que lleva el ser humano, el cine y fotografía son dos cosas muy recientes, por eso es que todavía se sigue experimentando, todavía se está explorando y todavía hay muchos cambios. Bueno, empezamos con la fotografía, pero como te comentaba, había la necesidad de empezar a imprimirle movimiento. Hubo quien empezó a experimentar con juguetes como estos, que se llama el zótropo, le das vuelta y parece que el caballo va caminando, pero bueno, con el inicio de la fotografía no pudimos entender aún así la realidad. ¿Por qué? Porque esta era exclusiva solamente de algunas personas, entonces quien tuviera cámaras era como iba a plasmar su visión del mundo. Entonces, si vemos las fotografías antiguas, solo entendemos desde los ojos de estas personas. Después hubo otro tipo de inventos y se hicieron estos experimentos. Este fue uno de los experimentos más famosos en 1877 de Edward Muybridge, que es un sopraxiscopio. Y esto empezó con una apuesta sobre si en algún momento los caballos al galopar levantaban todas las patas, pero esto le sirvió a otra persona que se llamaba Jules Marey para hacer este tipo de figuras. Creo que están muy chicas, voy a tratar de hacerlas más grandes porque están muy interesantes. Y con estas fotos se pudieron dar cuenta de un principio que se llama la persistencia retiniana. La persistencia retiniana es lo que nos ayudó más adelante, o bueno, lo que ayudó más adelante a crear el cine. A ver, un momento. Es decir, vemos este tipo de imágenes consecutivas y es un poco parecido. El cine tiene este principio. Cuando tú estás en un cuarto oscuro y hay un foco prendido,
y en ese momento tú estás viendo el foco y se apaga la luz, en tus pupilas queda esta imagen de todo lo que estabas viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que hace el cerebro es asociar varias imágenes así, consecutivas, y entonces parece que al final esto tiene movimiento, cuando en realidad es una serie de fotos. Después, en 1988, Edison crea el kinetoscopio, que es una caja con 14 pies de película, y bueno, ahí se pasan películas, pero de forma individual prácticamente. Y así llegamos hasta 1895 con los hermanos Lumière, que crean el cinematógrafo, ¿ok? Se empiezan a pasar aquí ya películas como la salida de los obreros de la fábrica, la llegada del tren, se empieza a proyectar ya no solo, a diferencia del kinetoscopio, esto ya se proyecta y ya es para varias personas. Bueno, ellos no le vieron mucho futuro a este invento hasta que cayó en manos de un mago que también hacía teatro, que se llamaba Georges Méliès, y él empezó a experimentar con todo esto. Empezó a hacer películas, pero ya de ficción, se basaba mucho en obras de Julio Verne, y empezó a hacer efectos, sobreponía los negativos hacia cámaras inversa, y ya con esto empezaba a crear historias un poco más de ficción. Bueno, en México el cine llegó con Porfirio Díaz. La primera película fue Cabalgando él en Chapultepec. Incluso México tiene una gran memoria cinematográfica. Llegó el cine a México antes que Estados Unidos, porque ya tenía la patente Tomás Alva Edison. Y bueno, incluso cuando tú vas a lugares como el Museo de la Revolución, te dicen algunas cosas como que algunas batallas de la Revolución Mexicana las patrocinó Hollywood, porque le pagaban a Pancho Villa para coreografiar algunas batallas, les decían dónde poner la cámara y así poder ellos grabar. Entonces les decían, va a estar una cámara aquí y acá, él escogía por dónde iban a hacer la batalla, y entonces todo esto pues se tomaba como documental, ¿ok? Ok. Bueno, en 1940 llega el color, y bueno, a la par de que el cine estaba haciendo esto, hubo otra empresa que se llamaba Kodak, bueno, se llama Kodak, que empezó a trabajar con esta parte de los negativos, y esto nos ayudó mucho porque cambió la fotografía, ya no era solamente exclusiva de algunas élites, sino que era una fotografía que ya empezaba a ser más costumbrista. Es decir, ya no solo los ricos podían fotografiar lo que ellos quisieran, sino cualquier persona tomaba una cámara, salía a la calle y tomaba las construcciones, los animales, las calles, todo. Entonces ya podíamos entender un poco más el mundo de esta forma, porque ya teníamos diferentes perspectivas. En los 70 se empieza la era digital con William Boyle y George Smith, empiezan a hacer sistemas SDs, y bueno, en los 80 ya se empiezan a perfeccionar todos los sistemas digitales. Ya las películas empiezan a cambiar, y ya todo lo que vemos en el cine, o bueno, gran parte de lo que vemos en el cine, ya todos son efectos. Ya se experimenta la parte visual, ya cambia de una pantalla plana al 3D, y aquí empieza a haber otros experimentos muy interesantes para el cine. Por ejemplo, empieza el 4D, el cual ya no es solamente la percepción de estar en una pantalla o en un cine, sino que también te ayudan con esta parte de sonido y movimiento y demás. Como a mí no me gusta en lo particular, pero es todavía una alternativa para querer mostrar un poco más la realidad. Incluso dentro de estos experimentos, bueno, este es el 3D, uno de los innovadores fue González Iñárritu, con
una película en realidad virtual que se llamó Carne y Arena y le dieron un Oscar. Entonces ya prácticamente no es solamente una experiencia visual, sino vivencial. Tenían estos lentes, pero a la par iban caminando en arena, los iban llevando, y era una experiencia de 360 grados. Ya no solo tenías la pantalla, sino tenías que moverte de un lado a otro. Otra de estas innovaciones fue la que hizo Black Mirror hace un año con esta serie de Bandersnatch, en el cual tú ya tenías una historia interactiva donde podías ir escogiendo una parte u otra. Y bueno, todo esto fue para llegar a estas experiencias, pero al final del día, lo que extrañamos mucho en la cuarentena, donde quisiéramos estar, es en el cine tradicional como lo conocemos, ¿no? Bueno, toda esta explicación de cómo ha evolucionado es para llegar a esta parte de dónde estamos hoy en cuanto al cine. No sabemos qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, ha habido varios cambios en cuanto a las tablets, a ver las películas en el celular, a la movilidad que tenemos para ver películas en el celular, que esto ha sido de toda la vida, cuando entró la tele, cuando entraron las videocaseteras. Ahora el proceso se aceleró mucho por la cuarentena, pero bueno, ahorita lo más común, lo que tenemos más a mano y a lo que todos esperamos regresar pronto es al cine. Y bueno, ¿qué pasa en el cine? En el cine, ya después de todo esto que platicamos, tú entras, te sientas, te acomodas, compras tus palomitas, y una vez que estás ahí empiezas a hacer un contrato psicológico, se empiezan a apagar las luces y tú aceptas todo lo que te ponen en la pantalla. Que hay lagartijas de 50 metros, que hay personas que pueden volar, que pueden ir de una pared a otra. Incluso este tipo de películas pueden alterarnos un poco la realidad o pueden sesgarnos la percepción de las cosas. Pueden decirnos quién es el bueno, quién es el malo por una historia, y nosotros lo vamos a entender así. Y finalmente nos volvemos nosotros unos voyeuristas que estamos consumiendo toda la información que nos dan. ¿Ok? Bueno, esta es la primera parte. Todo esto fue para llegar a donde estamos hoy. ¿Ok? La ventaja de hoy es que ya tenemos todos un celular, todos podemos hacer fotos, todos podemos hacer videos, pero la siguiente parte es esta. La siguiente es que siempre que vemos una imagen, una película, una fotografía, vamos a tener un sesgo o una alteración de esto. Es decir, no tenemos que creer todo lo que nos dan. No va a ser lo mismo lo que fotografía un rico, un pobre, un refugiado, un inmigrante, etcétera. Entonces, vamos a hablar de 3 diferentes alteraciones una vez que vemos las imágenes, ¿ok? Bueno, la primera alteración o el primer sesgo que se da en todas las imágenes va a ser una alteración física. Es decir, no todos vamos a concebir o entender el mundo de la misma manera. Y nuestra experiencia nos va a dar información muy diferente. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo. Si nosotros fuéramos gatos, este sería más o menos el tipo de visión. Entonces nosotros no podemos decir que entendemos exactamente la realidad y cómo se mueve el mundo, y un gato no, porque ambos estamos en la misma realidad, pero vemos el mundo de diferente forma. O esto pasa también con, bueno, esta es la mirada del gato, eso pasa con los caracoles, que si nosotros estamos todo el tiempo viendo y procesando las imágenes, ellos son mucho más lentos. Se dice que más o menos procesan una imagen cada 14 segundos. Entonces están perdiendo mucho de lo que es este tipo de realidad. Otro sesgo también, con el que no todos podemos entender el mismo mundo, es que una persona muy alta, una persona muy baja, no van a ver nunca
el mundo de la misma forma. Una persona alta siempre va a decir que ve a los demás en un ángulo que sería picado, y una persona muy baja siempre vería el mundo con una visión en un contrapicado, ¿no? Otra de las diferencias físicas puede ser que nosotros creemos que vemos todo claro y nítido, pero hay personas con miopía, con astigmatismo, o hay personas que pueden tener daltonismo, y puede ser que también este mismo mundo lo entiendan de una forma muy diferente. ¿Ok? Bueno, otra de las diferencias que tenemos para darnos cuenta de que todo lo que nos muestran no siempre es lo mismo es la técnica. ¿A qué me refiero que la técnica? A que las cámaras, ya sea de foto o de video, no son igual a nuestros ojos. Nosotros tenemos una visión, vemos prácticamente 180 grados, pero solo 45 tenemos solo 90 grados vemos con detalle. Es decir, vemos que hay cosas a nuestros lados, pero no podemos saber qué son exactamente. Si queremos distinguirlos, tenemos que ponerlos dentro de nuestro campo de visión. Y con las cámaras no pasa lo mismo. Con las cámaras, por ejemplo, podemos alterarles la velocidad. Entonces, cosas que nuestros ojos no podrían captar por la velocidad, puede ser que una cámara las pueda congelar y podamos ver esos detalles. O cosas que tardarían mucho en pasar, que serían muy lentas, también la cámara puede comprimir toda esa información y información si vemos un time lapse o estas fotos en movimiento, son fotos que tardan mucho tiempo y nosotros las vemos también en un parpadeo. Estas son fotos de larga exposición y estas son fotos que realmente es muy difícil que nosotros podamos ver estos detalles simplemente con nuestra mirada. Necesitamos ese tipo de herramientas. ¿Ok? Bueno, otra cosa técnica que sesga la forma en la que vemos el mundo son los tipos de lentes. En la fotografía se usan diferentes tipos de lentes y algunos causan algunas deformaciones. Por ejemplo, este es un telefoto. Lo que vemos aquí es que vemos la imagen, que está padrísima, pero el fondo lo borra completamente. O lo que hace el telefoto también es acercarnos hacia la imagen, cierra el ángulo de visión y parece que tenemos a la ardilla muy cerca, cuando con nuestros ojos no sería una forma natural de ver las cosas. Uh-huh. ¿Ok? Y otra cosa que también nos cambia mucho cuanto a la técnica son los ángulos. Es decir, con la fotografía y con el cine tenemos perspectivas que sería muy raro tenerlas en la vida real. Con la fotografía podemos acomodar la cámara en partes donde muchas veces no podrían estar nuestros ojos, o sería muy difícil estar ahí y estarnos quietos para poder contemplar ese momento. ¿Ok? Y el último, en cuanto a la técnica, tiene que ver mucho con los filtros. Es decir, ahorita ya tenemos muchos filtros, ya tenemos forma de editar las fotos. Y bueno, esto siempre ha pasado con todas las cámaras. Desde el blanco y negro, tú podías editar las fotos para que estuvieran subexpuestas o sobreexpuestas. Entonces, lo que leía la cámara no era prácticamente la representación fidedigna de la realidad. O cuando empezó el sistema RGB, había ciertos colores que nuestros ojos los captaban bastante bien, pero al momento de revelar la foto, se iban hacia el magenta, hacia el cian, entonces se tenían que corregir estos y tampoco era una representación digna de la realidad. Hoy en Instagram lo que hacemos es poner todos los filtros que se puedan, cuando, bueno, estos filtros realmente lo que son sobreexposiciones, subexposiciones, son lo que antes tratábamos de corregir como errores de fotografía, pero hoy
es lo que todo el mundo busca, ¿no? Y estos filtros empiezan a funcionar de tal forma que también nos ayudan a no ver una realidad de la forma en la que debería de ser. Si se acuerdan, esta fue una película de James Bond que salió hace como 3 o 4 años, donde pintan que este es el color de México. Entonces, tú cuando lo ves, se ve polvoso, se ve viejo, se ve amarillento. Eh, Tratan de poner esa realidad también muy diferente a través de los filtros. Y por último va a ser la composición. La composición tiene que ver con lo armónico que seamos para acomodar la cámara y para encuadrar todos los elementos de la imagen. Otro de estos sesgos con la composición es que si tú tienes el cuadro en el que van a aparecer nuestras imágenes, se va a llamar un cuadro diegético en cine, entonces puedes moverlo y puedes elegir qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve. Entonces, esto nos ayuda también a cambiar la realidad. El tercer gran sesgo, bueno, el primero vimos que fue físico, el segundo técnico, y el tercer gran sesgo, este tiene que ver mucho con nuestra visión del mundo. Aquí tienen que ver nuestras creencias, nuestros valores, nuestra ideología, nuestro sentido de belleza, nuestra religión, estrato social, experiencias, nuestras fobias, nuestra madurez, nuestros miedos. Aquí es cuando elegimos qué ver y hacia dónde ver, y es lo que queremos retratar y mostrar. Bueno, vamos a poner un ejemplo de este tercer gran sesgo con una imagen que fue muy interesante. Ok. ¿Habías visto esta foto? Sí, le he visto ahí, le he visto en momentos ahí que se comparte. Ok, bueno, esta es una foto de un fotoperiodista que se llama Kevin Carter. Y bueno, esta foto en 1996 ganó un Pulitzer. La foto se tomó en 1993 y fue de un poblado de África donde prácticamente ves la foto y nos dice muchas cosas, pero si la vemos así fríamente, es un buitre que está acechando a un niño para comérselo. Un buitre que es carroñero y demás. Ok, el fotógrafo cuando tomó esta foto dijo que estaba esperando para que el buitre extendiera las alas y darle más dramatismo a esta foto. ¿Y qué pasó? Que la crítica lo tomó muy mal, es decir, empezó a cuestionar que por qué en vez de tomar la foto no mejor ayudó al niño. Incluso hay quien lo tomó como si fuera una alegoría de lo que pasa en la pobreza, tomando al niño como la representación de la pobreza, el buitre como el capitalismo, y a Kevin Carter, que es el fotógrafo, como la sociedad que es indiferente a muchos problemas. Bueno, entonces fue tanta la crítica que un grupo de periodistas fue incluso al lugar para ver qué había pasado con el niño, si se lo había comido el buitre o no. Pero resulta que el niño al final murió, pero no cuando se tomó la foto, sino 4 años después, y también por pobreza, por fiebre. Entonces fue una historia muy fuerte. Sin embargo, ya cuando empiezas a conocer la historia, hay otro tipo de puntos de vista. Por ejemplo, hubo un reportero sudafricano que, que te cuenta una versión un poco diferente. Él dice que ellos llegaron con Naciones Unidas a este pueblo y le asombró mucho ver las condiciones de pobreza en la que vivía la gente. Llegó el avión a dejar ayuda humanitaria, entonces la gente deja a los niños por ir por la comida. El niño no se estaba muriendo, dicen, sino que solamente sí están desnutridos y entonces, ¿cómo lo leí? La cabeza les pesa demasiado, entonces es como se ponen,
pero que el buitre no estaba ni siquiera cerca de ahí, que él incluso, el fotógrafo tuvo que mover para buscar ese ángulo, y así como tomó esa foto, no fue como que la foto más trascendental en ese viaje, sino que se puso a tomar varias otras fotos, acabaron de entregar la ayuda humanitaria y se fue. Bueno, después hubo otra versión de dos fotógrafos españoles eh, que ellos decían que iban continuamente a ese lugar. Y en ese lugar estaba, por una parte, el lugar, ¿cómo se llama? El lugar donde les dan comida a toda la gente, un comedor, pero también cerca de ahí había una fábrica de estiércol. Entonces los buitres llegaban porque se comían los desperdicios de esta fábrica, pero que realmente los buitres nunca estaban muy cerca de los niños. Entonces, que si tú te pones en el ángulo correcto y tomas un lente que se llama telefoto, que lo que hace es prácticamente acercar los objetos, parece que el buitre lo está acechando cuando el buitre puede estar a unos 20 metros. Incluso estos fotógrafos españoles decían que ellos habían tomado varias veces fotos así, pero que no eran fotos que se hubieran hecho famosos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que quien toma la foto interpreta, tiene su interpretación de la realidad, pero también nosotros, los que estamos leyendo la foto, con todos nuestros conocimientos, nuestra escala de valores, nuestros conocimientos de la técnica, ya podemos interpretar la foto de una forma diferente. ¿Ok? Bueno, este es otro documental que se llama Voces de la Guerrero, que también fue súper interesante, porque aquí le dieron a unos niños de la calle cámaras para poder captar su realidad y después ver lo que grabaron sin que hubiera alguien que se interpusiera demasiado. Incluso una parte muy chistosa de este documental es que hay una escena en la que les roban la cámara precisamente. Pero con esto prácticamente terminamos y las conclusiones serían, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la forma en la que se mueve el mundo? Y mi conclusión es que nosotros no podemos entender cómo se mueve el mundo porque no vemos toda la realidad o todo la forma completa, sino que nosotros tenemos que entenderla desde la posición donde estamos y aceptar esa realidad, ¿ok? Pero también a veces es muy sano cambiar un poco la perspectiva, ir de un lado a otro para poder entender, ver estos diferentes puntos de vista y poder ver cómo los demás pueden entender este mundo también. No inventes, Tommy. Estuvo buenísimo, maestro. Sí. Aquí hay unos comentarios, algunas preguntas. Okay. Para empezar, pues, muchísimas gracias por la conferencia. Es bien interesante porque en este mundo, ¿no? El que parece ser que ya nos es fácil volvernos expertos de todo, o creemos que ya lo sabemos de todo, pero creo que algo que nos dejó tu conferencia es que no es así, ¿no? Sino que hay todo un trasfondo, ¿no? Que hay que tomar en cuenta a la hora de acercarnos o de hacer este ejercicio de comprender el cine. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita estoy muy sorprendido por las cosas que nos estuviste compartiendo que yo no tenía ni idea, ¿no? O sea, no sabía, ¿no? Por ejemplo, me gustó muchísimo esta parte en donde hay un discurso que podemos ver un tanto similar desde el espacio filosófico, en este discurso cuando se habla de las realidades, ¿no? La filosofía, por lo menos la filosofía actual, es una filosofía en donde se entiende el mundo como múltiples realidades, ¿no? En donde el filósofo hace este ejercicio de encontrar una realidad que pueda ser la neta, pero bueno, en este ejercicio nos perdemos y nos damos cuenta de que estamos metidos en un mar de interpretaciones, ¿no? Entonces, está padrísimo. Estuve tomando así la conferencia como, yo quiero estudiar cine con Tommy Santamaría. Entonces, pero bueno, la pregunta va así.
En esta parte en donde hablas acerca de la visión del mundo, ¿no? En donde este trabajo de cine se consigue, entre otras cosas, a través de esta visión del mundo. Mi pregunta es, ¿se puede manipular la manera en la que puedas presentar esta visión para buscar ciertos resultados? Ujú. Sí, fíjate que sí, de hecho, aunque nosotros no querramos de principio, ya todas las cámaras traen filtro, entonces de entrada ya todo lo que vemos no es ni la imagen ni la textura real, sino que ya está manipulada. Ahora, últimamente ha habido fotos de concursos tipo National Geographic y todo eso, donde ya se presentan fotos retocadas o alteradas. Entonces, cuando tú esperas que se muestre la naturaleza así tal como debería de ser, pues resulta que no, ya tiene todavía ese sesgo para verlo o más bonito, o más agresivo, o más silvestre, o más Entonces, sí, y es lo que pasa también con el cine. Ya los colores, por ejemplo, nos ayudan mucho para llegar a empezar para que la gente pueda estar en ciertos estados de ánimo, pueda sentir ciertas cosas, y son muchas veces cosas imperceptibles. Hay una progresión dramática cuando tú llevas los colores cada vez más violentos en una película, entonces la gente se empieza a alterar un poco más, no sabe ni por qué, pero son pequeños trucos que como fotógrafos o como cineastas se usan de forma inconsciente, pero sí se consiguen. La manipulación en cuanto a periodismo, cine, todo esto, está en orden del día. Y un poco era esto de que tú ves, por ejemplo, no voy a hablar tanto, bueno, no voy a hablar de política como tal, pero aquí Ujú. mucho los sesgos. Es decir, cada quien va a buscar siempre lo que vaya a favor de su forma de pensar, sea cierto o sea no, va a tratar siempre cómo justificarlo. Y es lo que tratan de mostrar con las imágenes. Muy bien. Muchísimas gracias, Tommy. Aquí hay un comentario. Bueno, dice así, se pueden ver algunas de esas, son de los que nos acompañan en la transmisión. Dice así, se pueden ver algunas de esas películas, se está refiriendo a la primera parte de la conferencia. ¿Hay Ok. algún lugar que los tenga o un link? Sí, bueno, no. eh, Bandersnatch es un capítulo de Black Mirror, pero creo que no es ni siquiera su mejor capítulo, pero lo interesante es esto, que tú vas interactuando con la historia, entonces puedes elegir qué quieres que pase en determinados momentos. Y la de Tierra y Carne y Fuego, la de Iñárritu, se me fue el nombre, esa, para esto tuvieron que hacer una instalación completa. Es decir, tú tenías los lentes de realidad virtual, pero también era importante el tipo de piso, la temperatura, todo porque era una instalación. Entonces había partes donde si ibas en el desierto tenías que pisar arena y tenías que sentir ese calor. Entonces era una experiencia todavía un poco más intensa. Hubo hace 2 años más o menos, también en muchas plazas en el DF, se empezaron a instalar unos cines virtuales que te daban estos lentes de realidad virtual. Tú pasabas cerca de los que estaban en la película y los veías viendo hacia todos lados, porque, bueno, y la experiencia estaba muy interesante. A mí me tocó ver varias de estas, donde entrabas a museos, veías cómo el dinosaurio salía de los cuadros y empezabas a ver por todos lados. Y en ese momento era muy interesante, pero no sé por qué es que no funciona tanto este sistema. Yo, por ejemplo, bueno, tuvimos que cortar un poco la conferencia, tenía otras cosas. Había una parte en la que cuando llegábamos al cine o a los medios de hoy en día, hablaba de todas
estas pantallas que existen ahorita, la televisión, la computadora, la tablet, el celular, que todos finalmente es prácticamente lo mismo. Ves a gente que se pasa gran parte de su día como zombie frente a estas pantallas solamente recibiendo información, y ahorita es como lo estamos teniendo, pero no sé, en 10 años seguramente va a ser algo totalmente diferente a lo que estamos viviendo ahorita. Aquí hay una pregunta al respecto. Bueno, también creo que esta surgió en la segunda parte de la conferencia, que dice, ¿tú crees que en el futuro se sustituyan a los actores por computación? Así pusieron. Sí, sí, yo creo que, bueno, la ventaja es que hay varias formas de comunicar. Lo que hace, por ejemplo, Hollywood es no arriesgar, gastar lo menos que se pueda. Entonces, si de alguna forma les va a servir para ahorrarse o para manipular mejor las cosas, lo van a hacer. Nunca se va a perder el cine con actores, de la misma forma en la que nunca se pierden otras cosas como ni el ni la televisión sustituyó al radio, ni el internet sustituyó a la televisión, ni el cine sustituye al teatro. Entonces, creo que son lenguajes diferentes, no los van a sustituir, sí van a evolucionar, pero seguramente sí se van a mantener. Muy bien. Aquí en el grupo de Facebook, Juan Estrada dice, me encanta, uno se enamora del cine por su calidad romanticista. Ok. Uno se enamora del cine por muchas cosas. De hecho, ahorita tenemos un blog de cine de terror y la gente se apasiona mucho con esos temas, ahorita con los superhéroes. A mí me encanta, por ejemplo, el cine clásico, y a mí me encanta esa parte todavía de ir al cine, pero yo hubo un tiempo que viví en el Distrito Federal, ahí por el 96, y al cine que iba se llamaba el Teatro Chino. Eran de estos cines gigantes de 2 pisos, que después lo destruyeron para hacer un Cinemex. Entonces, donde era una sola sala de exhibición, se hicieron como 15 salitas. Así de ese tamaño eran los cines antes. Y pues, bueno, a mí me gusta más esa parte clásica, hay quien le gusta lo nuevo. Hay algunos que todavía se nos hace muy raro ver una película en el celular, pero bueno, pues lo que voy es que todos tenemos realidades diferentes y todos vivimos las cosas de forma diferente. Eso está buenísimo. Dice Sofía Peralta, es verdad, aceptamos sin condiciones lo que la pantalla nos presenta. Sí, pues totalmente, ¿no? Entonces, yo lo que estoy de acuerdo, o yo lo que creo que debería de ser, es que iba a dar un mal ejemplo, iba a decir, así como para manejar necesitas tomar un curso de manejo, pero nadie toma cursos de manejo, eh, yo creo que debería de ser más universal la educación visual, la educación de cine y todo eso, para disfrutar mucho más lo que es el cine, lo que es la riqueza visual, lo que es la composición, lo que es poder leer una fotografía o ver una película desde diferentes perspectivas, porque por ejemplo, de repente salen joyas como Roma y te das cuenta que a más de la mitad de los mexicanos no les gustó, y bueno, tiene que ver un poco con eso. Yo creo que son gustos adquiridos, ¿eh? Y eso tendría que ver, por ejemplo, lo que me hace decir que una película es buena o mala, en la calidad del lenguaje cinematográfico que tengo incorporado. Sí, eso haría ver en esa escala como buena o mala una película. Ahora, el que sea buena o mala es muy independiente del gusto. Alguien puede gustarle una película muy buena, o alguien puede gustarle las películas que técnicamente o con historia o con actuaciones puede ser que no sean nada buenas. Puede ser algo similar con lo que pasa con la música clásica, que cuando no sabemos de ese tema nos dormimos cuando la escuchamos.
Sí, entonces yo creo que, bueno, también como que ahorita que estamos en esta plática, prácticamente tiene que ver con la educación, ¿no? Eh, Sí, de repente el no tener, por ejemplo, la lectura es algo riquísimo, la música, el cine, pero si no tenemos esos conocimientos, si no tenemos esos gustos adquiridos, como que estamos perdiendo una gran riqueza del mundo, ¿no? Como que sí. debería de fomentarse más, educar de otra forma en la que pudiéramos aceptar de una forma mejor ese tipo de artes. Sí, ahorita que dices que hablas acerca de la lectura, me acordé de lo que una maestra dijo en algún momento, que decía, bueno, es que las campañas de hoy en día están muy enfocadas a esta parte de hay que leer y leer libros, ¿no? Pero en la lectura, más allá del proceso de leer, hay que saber qué leer, hay que tener calidad en esas lecturas, ¿no? Sí, incluso creo que falta el qué leer, a qué edad leer ciertos libros que son los que te pueden enganchar y dar ese gusto para una edad más adulta o para toda la vida, ¿no? Pero si desde, por ejemplo, si un adolescente le pones a leer los clásicos, va a acabar odiando la lectura, pero si le das algo muy de acorde a su edad, que lo haga, bueno, que se pueda sentir identificado, le va a ayudar mucho más. Y lo mismo con el cine y lo mismo con la música. Muy bien. Muchas gracias. Tommy, fíjate que nos están viendo jóvenes. Ah, ok. Jóvenes y adolescentes. Entonces, hay un interés en esta conferencia que nos estás dando. Entonces, quisiera preguntarte, ¿cómo le podemos hacer para acercarnos contigo, para aprender cine aquí en Cuernavaca? Ok, te voy a poner en la página los datos de donde nos pueden encontrar. Nosotros somos una escuela de cine ahorita. eh, Estamos teniendo clases virtuales y depende de lo que pasa, hay que cuidarnos primero, pero es muy probable que en agosto podamos abrir nuevamente. Vamos a empezar otra vez con cursos de foto, de cine, de actuación. Estamos en Teopanzolco, en la calle Fresno. La página es lunazulproducciones.net, al igual que todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, y el celular es 55 11 36 03 82. Entonces, síganos, está muy interesante las cosas que subimos. Tenemos mucho material de detrás de cámaras, de cómo son las clases. Y bueno, ya que nos den luz verde para abrir, ya también pueden visitarnos para conocer las instalaciones. Que están padrísimas. Bueno, he tenido el privilegio de echarme un ojito y están padrísimas las instalaciones. Es muy padre. Y bueno, ahorita no había tenido la oportunidad de estar cerca a un momento en el que haces esta labor de docencia. Lo tomo en este compartir, en esta conferencia, y me quedé con la boca abierta. Me quedé así de, ahorita comentaba, ¿no? De que el cine es más de lo que creemos, ¿no? Son esas partes en el que de manera tendenciosa e ignorante asumimos como que ya lo sabemos, pero cuando empezamos a investigar en estas partes en torno al lenguaje cinematográfico y todo, estamos viendo que en realidad son cosas serias, completas, ¿no? Estructuradas. Sí, bueno, ahorita fue muy raro. Y lo que comenté primero es que el cine es el arte más joven, tiene apenas 135 años, entonces, pues todavía falta mucho por experimentar, por conocer, por innovar, tanto la forma de hacer películas, los tipos de películas, las formas en las que se tiene que transmitir. Eh, pero a pesar de esto, sí hay ciertas cosas que ya están acabando con, bueno, que están monopolizando el cine y que están deteniendo estas experimentaciones. Por ejemplo, Hollywood, todas las películas que tú ves de superhéroes se llaman películas de fórmula. Así como en McDonald's hacen una hamburguesa, que es todo plástico, las películas en Hollywood se están haciendo ya igual, siempre con el mismo problema, siempre las mismas estructuras narrativas. Si tú conoces un poco de Young, ya sabes qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar.
que primero le va a ir mal al superhéroe, después le va a ir peor para que después salga como héroe. Bueno, todo eso, sí, por eso hay que tratar de consumir cine de todos lados, de todo el mundo, ver diferentes propuestas, y eso también nos va a ayudar a entender más a otras personas, porque dentro de esta visión que él decía que muchas veces nos imponen, puse la foto de Rocky 4, que era bueno, que todo Rocky, Rambo y todo esto era como que un referente de promoción de la Guerra Fría. Hoy en día sigue habiendo otros referentes de promoción imperialista, pero bueno, no vamos a hablar de eso, mejor hay que ver todo tipo de cine. Quizá algunas veces se nos haga un poco ajeno porque no son las estructuras a las que estamos acostumbrados, pero vale la pena para ampliar esa cosmovisión. Así es. Bueno, y al final de cuentas, algo que yo me quedo de esta conferencia es esta parte en donde pues hay que ser flexibles para comprender y acercarnos a otras realidades, ¿no? Que de alguna manera también nos haga reflexionar en torno a nuestra propia realidad. Sí, hay que cambiar mucho la perspectiva. Fíjate que esto a mí me quedó muy grabado por el cine, pero también hay un tipo de jardín zen que tiene 7 piedras. Entonces tú te pones a meditar en estos jardines y te dicen que en cualquier ángulo que estés, nunca vas a ver todas las piedras, sino que es una representación de que desde donde tú estás no puedes ver toda la realidad. Tienes que estar cambiando de perspectiva para poder ver un poco más allá y entenderlo mejor. Ok, muy bien. Tommy, pues muchísimas gracias. Para Difusión Tlamatilistli es un enorme gusto que pues nos hayas dado la oportunidad de escucharte y acompañarte en este compartir que nos has dado, que es muy valioso. Ok, muchas gracias a ti y pues yo encantado de la invitación y te agradezco mucho. Y bueno, ya tienen mis datos de contacto. Cualquier información, cualquier pregunta, con todo gusto, escríbanme y yo aquí les escribo. Muchísimo. Bueno, tenemos aquí rápido un comentario de Sofía Peralta. Dice, Tommy Santamaría, ¿podrías hacer en tu escuela un festival de cine de los 90s donde quepa el cine español y mexicano? Claro, sí, el cine español de los... Fíjate que además fue una época que a mí me marcó mucho porque en los 90 era cuando estudiaba la prepa y cuando descubrí el cine Morelos y prácticamente no me perdía películas como, bueno, todo lo que aparece ahí. Y hubo un cine mexicano bien interesante en esos años, como El Callejón de los Milagros fue de esos años, uy, lo español, Lucía y el sexo, Los amantes del círculo polar, bueno, tesis, sí. Yo creo que vale mucho la pena hacer esos ciclos y sí los vamos a hacer ya que podamos abrir, prometido que sí lo hacemos. Esto está armando calor. Muy bien, pues ahí lo tienen. Esto ha sido la forma en la que se mueve el mundo, cine y fotografía por Tommy Santamaría, director de Luna Azul Producciones. Ya tienen la manera de contactarlo. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión del ciclo de conferencias Inixtlin Yolot que la Organización de Jóvenes Difusión Tlamatilistli ha puesto al alcance de todos. Les invitamos a estar pendientes a las próximas transmisiones. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Muchas gracias, Tommy. Gracias, un abrazo y saludos a todos. Saludos a todos, que estén muy bien. Bye.